Bueno, muy buenas tardes para todos. El presente trabajo tiene por título Mejora del proceso de selección en la contratación estatal para maximizar el valor del capital humano. La Facultad de Distancias de la Universidad Militar Nueva Granada y la especialización es en la alta gerencia. El autor de este título es Misael Esteban Linares Garzón, quien se presenta y les introduce el tema. Dentro de la introducción veremos tres aspectos básicos que nos llevan a un aspecto global: el aspecto de la atracción, la selección de personal, la contratación y finalmente qué impulsa las decisiones gerenciales dentro del proceso de toda la contratación a nivel estatal. La atracción la vemos como el primer proceso donde empezamos a buscar qué candidatos queremos que estén dentro de la organización, cuáles son los aspectos que debe tener ese candidato, cuáles son las cualidades y demás. La selección es cuando especificamos qué es lo que requerimos a nivel de estudios, a nivel personal, a nivel de la preparación en cuanto a la experiencia del candidato. Y la contratación ya entra a ser toda la fase legal, donde se establecen unos objetivos contractuales, donde se establecen una serie de requisitos que debe cumplir el candidato dentro del proceso, donde se le va a seleccionar para unas tareas específicas dentro de unos tiempos específicos. Para eso son importantes lo que nos engloba dentro de este ensayo, que son las decisiones gerenciales, donde vamos a tomar lo más importante del candidato y lo vamos a llevar a la práctica. A través de esto nos planteamos unos objetivos, los cuales van a ser la base para poder llegar a estos procesos y encontrar cuáles son los errores más frecuentes que se pueden llegar a presentar dentro del proceso de selección y posteriormente la contratación de un candidato a nivel directo en una entidad estatal. Para esto, en primera medida, es importante revisar las estructuras o las leyes que establecen la contratación estatal en Colombia. En general, cuáles son los aspectos que se tienen en cuenta, cuáles son los requisitos y demás. Construir un instrumento de recolección de datos sobre la percepción de los contratistas durante el proceso de selección para ostentar un cargo. Es importante tener una base fundamental que nos permita que las personas a las cuales ya seleccionamos para aplicar este instrumento nos puedan dar de su conocimiento y de su experiencia durante el proceso y asimismo evidenciar cuáles fueron los errores más comunes que pudo cometer el seleccionador a la hora de ejecutar su proceso. Posteriormente, se analizarán los resultados obtenidos por medio del instrumento y se generará una propuesta de mejora con relación a las diferentes oportunidades identificadas en los procesos de selección. ¿Qué buscamos con todo esto? Identificar qué acciones de mejora requiere el proceso de selección de personal en la contratación estatal. Para esto utilizamos una metodología de tipo cuantitativo, donde inicialmente, como lo mencionábamos anteriormente, se hará la construcción de un instrumento. Se seleccionó una muestra de 62 contratistas a nivel Bogotá que nos permitieron aplicarles un instrumento, una encuesta virtual que contenía 10 preguntas de selección múltiple con aspectos generales sobre su proceso de contratación. Posterior a esto hicimos un análisis cuantitativo. Tomamos a través de la herramienta Forms los datos arrojados por la encuesta, los cuantificamos dentro de Excel. Esto nos permitió tener un acercamiento a cuáles eran los porcentajes de cada respuesta y asimismo poder presentar unos resultados. Con esto identificamos las áreas de mejora
Estas áreas de mejora en las cuales se requieren ajustes dentro del proceso, se requieren hacer unas anotaciones y asimismo presentarlas a las entidades para generar esa propuesta de mejora en esos puntos específicos que ya posteriormente estaremos nombrando. Como resultados presentamos a continuación una serie de tablas importantes de los aspectos más relevantes dentro de los procesos de selección. Para la primera tabla la denominamos tercerización del proceso de postulación al cargo estatal, que es donde pudimos evidenciar cómo la acción de un tercero termina interviniendo dentro de estos procesos de contratación. Normalmente, dentro de los procesos sabemos que un candidato se presenta o postula su hoja de vida y demás, pero normalmente algo que tiene particular la contratación a nivel estatal es que siempre termina interviniendo un tercero. Siempre dentro de los procesos, el que tenga más cercanía a X o Y persona que tenga influencia dentro de la organización es quien termina tomando este cargo y quien termina también ostentando ese puesto dentro de la organización. Entonces, para esto logramos ver que casi el 78% se vio un tema de que un externo o un familiar, un amigo y demás, como se quiera denominar, tuvo un tipo de intervención dentro del proceso y le dio a conocer la oferta y postuló su hoja de vida. Acompañado de esto, también pudimos ver que la dificultad en los procesos de postulación a un cargo de una entidad estatal o de una entidad de gobierno también hacen que cada vez sea más complicado el proceso. Muchas veces se aperturan plataformas y demás para postular la hoja de vida, pero el candidato no tiene la oportunidad de hacerse a estas convocatorias, no tiene la oportunidad de conocer los puestos, conocer las obligaciones y demás. Entonces por eso se dificulta tanto y por eso vemos que casi un 65% de las personas requieren de una ayuda, como lo decíamos, una tercerización para poder acceder a estos procesos. Como lo veníamos manifestando, no hay una claridad de la oferta y las funciones del cargo, ya que no hay una plataforma específica en la cual estas ofertas salgan al público. A pesar de que es una contratación directa, no hay un proceso de selección abierto y no hay una forma de cómo evidenciar estos procesos para poder aplicar al cargo. Muchas veces cuando se postula una oferta y demás o cuando se abre una convocatoria, como se hizo en la anterior administración, se abre un banco de hojas de vida donde la persona se puede postular a dos, tres entidades, pero no conoce las ofertas. Entonces al no conocerlas, no sabe cuáles son sus funciones, no sabe cuáles son sus objetos contractuales y muchas veces dentro de los procesos ni siquiera se le explica al candidato, sea el seleccionado por convocatoria o sea el recomendado, qué es lo que va a hacer dentro de la organización y por eso terminan haciendo cosas diferentes a las que normalmente han venido estudiando. Otro de los resultados importantes que pudimos encontrar o hallar dentro de este proceso es que no existe tanto en las entidades privadas como en las entidades públicas una retroalimentación de los procesos de selección. Muchas veces, sea por convocatoria masiva o sea por convocatoria un poco más personal, no se retroalimenta al candidato de por qué fue o no fue seleccionado. Simplemente si fue seleccionado, se le entrega su cargo, se le dicen cuáles son sus obligaciones o lo que debe cumplir, pero nunca recibe un proceso de retroalimentación. Y creo que es un aspecto importante que se debería tener en cuenta, ya que todas las personas esperamos saber en qué se está fallando dentro de una entrevista y cómo se puede corregir este proceso. También pudimos ver un factor importante y es el tiempo en el cual se demora todo el proceso de selección. Muchas veces los procesos tienden a demorar meses, muchas veces tienden a demorar aún más tiempo del esperado por el candidato. Esto genera
digamos, un impacto tanto en la organización como también al candidato que se está postulando. ¿En qué medida? Factores económicos, factores de tiempo, factores de cumplimiento de objetivos y demás. Por eso digamos que en cierto sentido, tanto para el candidato como para la organización, genera un tipo de afectación directa en todos los procesos que está desarrollando. Dentro de la discusión, básicamente se plantean cuatro hitos importantes. El primero es que se debe mantener un proceso de selección organizado. Para generar esa contratación efectiva, se debe minimizar los gastos operativos. Entonces, el proceso se tiene que hacer de manera efectiva, de manera corta y de manera detallada para que se logre poder llegar a ese punto que es seleccionar el mejor candidato y no simplemente un candidato el cual ya viene previamente recomendado pero que no puede llegar a desarrollar ciertas actividades. La selección y la contratación de servidores públicos puede llegar a causar un efecto nocivo para las entidades si no se elige de manera correcta el candidato. Es por eso que se tiene que indagar de manera adecuada todo el proceso de contratación para poder llegar a verificar esos protocolos y cómo se están desarrollando, ya que si no se desarrollan de manera correcta, pues va a generar una afectación mayor. Es importante para las organizaciones que se cumplan los indicadores, pero para poder llegar a ese cumplimiento de indicadores es más importante el poder evidenciar qué candidato cumple realmente con las características relacionadas con el cargo que va a desempeñar. No podemos a una persona de ciencias sociales ponerla a ejecutar actividades de tipo administrativo, ya que no va a cumplir tal vez de la misma manera eficiente como lo haría en su rol específico. Desempeñar y lograr las metas planteadas tiene su génesis en las personas. Las personas son las que hacen que todo el proceso sea efectivo o no sea efectivo. Tienen que contar obviamente con la organización, con las decisiones y demás que se toman, pero las personas en su esencia son las que ayudan a que estos procesos se hagan de manera correcta. Por eso tienen que estar en contacto con los candidatos y por eso tienen que conocer realmente más allá de lo que pueda arrojar una prueba. Para esto se plantean tres conclusiones. La primera es que los procesos de selección terminan siendo tercerizados en acuerdos entre terceros para el nombramiento de un contratista para un cargo y se le da muy poco valor a la competencia y muchas veces se tiende a perder la transparencia dentro del proceso. En segunda medida, no hay presencia de retroalimentación del proceso como lo decíamos anteriormente. Es importante que la organización le comunique después de que la persona sea preseleccionada o después de que haya pasado su proceso de entrevista, primero, si quedó o no quedó, y segundo, cuál fue el resultado de su entrevista. Y es importante que no solo se cree un cargo o una vacante a ocupar, sino que es necesario comunicar cuáles serán esas tareas a desarrollar y con qué habilidades debe contar el ciudadano para poder desempeñarlas, ya que como lo mencionábamos con anterioridad, si no hay claridad en las tareas y si no hay claridad en el objetivo de lo que va a hacer la persona, simplemente termina haciendo las tareas de forma errónea o posteriormente termina abandonando el cargo ya que no se siente en su espacio para poder desarrollar estas actividades. Para esto y como final queremos plantear